Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Daniel Pantarríos de la Escuela de Acuicultura y la obra que escogí se llama El túnel de Ernesto Sábato. La obra empieza cuando Juan admite haber asesinado a María. Pero ¿cómo sucedió esto? Todo empieza cuando María se encuentra en una exposición de pinturas. Al ver la obra de Juan, que se llama La Maternidad, empieza a ver que María es la única persona que logra entender lo que quiere transmitir su obra, haciendo que rápidamente Juan se enamore e idealice a María. Entonces, él quiso hablar con ella, pero ella se fue rápidamente. Juan buscaba las mil y unas formas para poder conversar con ella, pero tiempo después Juan, por mera casualidad, se cruza con María. Es entonces cuando él empieza a hablar con ella. Pero la actitud de María es un poco ácida, fría, no le responde tanto. Entonces, no conversaron mucho. Al día siguiente se acordaron en quedar en la Plaza San Martín. Ahí es donde Juan le empieza a hacer muchas preguntas y María seguía con la misma actitud, porque Juan estaba con unas intenciones de que ella fuera su novia, pero ella ya estaba casada con un hombre llamado Allende, que era un hombre ciego. Entonces, para despejar la mente, María se va al campo, a la casa de su primo, de su esposo, llamado Humbert. Entonces Juan le empieza a enviar cartas declarándole sus sentimientos más profundos. Y María decide regresar a la ciudad para conversar con Juan y ahí es donde sus salidas se empiezan a frecuentar, se vuelven más intensas y Juan no sabía que María tenía esposo. Entonces empiezan a discutir, no por el hecho que se enteró que tenían esposo, sino que no coordinaban bien, empezaron a discutir. Entonces María vuelve al campo a volver a despejar su mente. Ahí es cuando Juan le empieza a enviar carta diciéndole de que ya empieza a no tener sentido su vida y que sus intenciones de morir son más intensas. Entonces, María le invita a Juan que se vaya al campo con ella. Una cosa también que la casa donde se hospeda María es su primo de su esposo, llamado Humbert, que Juan sospechaba de que ellos tuvieran algo. Entonces, al momento de Juan llegar a la casa del campo, él siente la rivalidad por María con Humbert. Entonces, María, al notar eso, lleva a Juan al acantilado a ver el paisaje. Entonces, es donde María empieza a abrirse con Juan, le empieza a conversar más, aclara sus sentimientos y el egoísmo de Juan fue tanto que pasó por su pensamiento lanzar a María y lanzarse él al vacío para que nadie más pueda estar con ella. Ese es un claro ejemplo de que su deterioro mental ya estaba mal. Entonces, ignora ese pensamiento. Juan decide regresarse a la ciudad porque no tenía pruebas, pero tampoco dudas de que María esté con Humble. Entonces, al regresar a la ciudad, se va a un prostíbulo, se alcoholiza hasta más no poder y empieza a mandarle cartas a su esposo. No, le empieza
a, disculpen, eh, al terminar de acostarse con la prostituta, Juan nota que tiene una cierta peculiaridad al igual que María. Entonces él se da cuenta que María también podría ser igual que esa prostituta porque le mintieron. Entonces María, al regresar a la ciudad otra vez, acuerda con Juan para encontrarse en la plaza de Cantelado. Juan esperó ahí por horas y María nunca apareció. Entonces Juan llama a la casa del campo, a Humbert, para enterarse de que María regresó al campo porque Humbert estaba mal. Ahí es entonces cuando Juan, en su locura, va directo a la casa del campo a escabullirse a esa casa, entra por la ventana y mira fijamente a María y le apuñala en el abdomen. Una vez ya Juan llega a Buenos Aires, confronta al esposo de María, que le dice que tanto Juan como Humbert fueron amantes de María, pero que no se tiene que preocupar de nada porque María ya no va a volver a engañar a otro hombre porque él la asesinó. Entonces, Allende se suicida y Juan se entrega a las autoridades. Así concluye una de las obras más exitosas de Ernesto Sábato, perteneciente a la corriente del boom latinoamericano. Y uno de los mensajes que deja esta obra es que a veces el amor no es lo que creemos. Podemos estar cegados por la idea del enamoramiento que nos puede llevar a idealizar a la otra persona. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.